del día de hoy, viernes 19 de marzo del 2021. Y pues buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Salón 28 del edificio Rosa, edificio emblemático en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya en el campus. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es física para los próximos ingenieros. Bueno, ya son ingenieros en ingeniería bioquímica, ¿no? Ya lo demás es parte de, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con un ejercicio que de una u otra manera nos va a proporcionar básicamente cómo descomponer una fuerza o una tensión, también así lo podemos llamar, en otras fuerzas. Esto, de cierta manera, es muy fácil, no es nada complicado, pero bueno, basta de hablar y vamos a poner manos a la obra. Entonces, es un sistema, es el siguiente, ¿no? Entonces voy a escribir el enunciado, dice, el sistema, en este caso, dice el sistema de hilos, así se llama. ¿Sí se alcanza a ver la letra, ingenieros? Sí, profe. Muchas gracias. Ok, el sistema de hilos de la figura se utiliza para elevar, en este caso, un cuerpo. ¿Sí? Y le llaman, en este caso, un cuerpo con la letra A mayúscula. Continuamos, dice que el sistema de hilos, de hilos está, en este caso, en equilibrio. Está en equilibrio. Está en equilibrio para, en este caso, para las posiciones, indicadas. Para las posiciones indicadas en la figura. En este caso, cuando en el punto 1, cuando en el punto número 1 se aplica una fuerza, voy a continuar con el texto de este lado, una fuerza de 500 newtons, bueno, sí me alcanza aquí, una fuerza de 500 newtons. Y ahorita en la parte superior, aquí donde iba a escribir, voy a continuar con la siguiente información. Creo que este marcador ya está desgastándose, agotándose la tinta, ¿no? Ok, entonces dice, en el punto 1 se aplica una fuerza de 500 newtons. Luego nos hace la siguiente recomendación. Dice, determine las tensiones, de los hilos. En este caso, determine las tensiones de los hilos. Aquí nos pone A, coma, en este caso B, coma, C, y en este caso, y en el caso de D, y nos dice, y la masa, ¿sí? Y la masa del cuerpo A, que se eleva, ¿vale? Ahí está. Entonces es parte de lo que tenemos y ahorita voy a escribir el diagrama con el cual nos vamos a empezar a resolverlo, ¿no? Lo voy a escribir de este lado. Entonces tenemos nuestro sistema, que es este. Voy a escribir aquí un poquito más gruesa la línea para que alcancen a percibir ustedes. Entonces aquí viene una línea no continua, luego una línea continua, y luego viene aquí una línea no continua, y luego viene una línea hacia abajo, una tensión. Aquí vamos a escribir nuestra caja con la letra A, y luego de aquí va a haber una tensión,
Voy a jalar hasta ese punto. A esta la vamos a llamar B. A esta la vamos a llamar A. A esta va a ser la D. Y luego de aquí surge una tensión que le vamos a llamar C. Y a su vez, C va a formar un ángulo, así como lo estoy indicando, correspondiente a 10 grados. Es una abertura de 10 grados. Aquí tenemos una fuerza, aquí tenemos una pequeña fuerza, que equivale a 500 newtons, en este caso. Y aquí, pues aquí también vamos a tener un respectivo ángulo, ¿sí? Aquí un ángulo, que corresponde en este caso, déjenme borrar esto que está aquí, y le voy a poner aquí que esta es B, aquí tiene un ángulo de 20 grados. ¿Qué más? Pues prácticamente, bueno, me faltan algunos otros datos, ahorita los escribo con otros colores, y luego viene el punto 1, aquí, este punto 1, bueno, es un nodo este, ¿sí se alcanza a ver el color azul, ingenieros? No, profe, se ve negro. Se ve negro, sí, sí, efectivamente, lo voy a poner de color rojo, espero que sí nos permita, a ver, así, ¿ya se alcanza a ver mejor? Es que sí está muy, muy pequeño el punto, no está tan definido. Bueno, ese es el punto número 1, así se alcanza a ver el número 1, el número 2, y el número 3. ¿Sí se observan esos números? Sí, profe, los números sí. Ok, bueno, entonces eso es lo que vamos a dejarlo así, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos líneas no continuas. Ahí está. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos lo siguiente. Entonces, esto nos queda aquí. Bueno, entonces, si gustan hacer captura de pantalla, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, todo esto es especie de una, si estuviera en una caja, todo esto encerrado en una caja. Todo se estuviera encerrado en una caja. Y ahí vamos a resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces dice que el sistema de hilos de la figura utiliza para elevar un cuerpo A, en este caso ahí está el cuerpo A, que es una caja. Dice, el sistema de hilos está en equilibrio para las posiciones indicadas. En la figura, cuando el punto 1, ¿sí? Cuando en el punto 1, que es este que voy a marcar aquí en el círculo, en el punto 1 se aplica una fuerza de 500 newtons. Luego nos pregunta, determine las tensiones en los hilos A, B, C y D. Y la masa del cuerpo A que se eleva. Entonces, si gustan hacer captura de pantalla para poder empezar a resolver este ejercicio. Si se aprecia bien o desean que le tome una imagen y se las envíe a través del grupo en WhatsApp. Sí, profe, mejor una foto. ¿Sí? Por favor. ¿Que salga yo o que nada más salga la figura? No se crean. También. No se crean. No, para nada. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el grupo? ¿Cómo le llamaron al grupo? Física 2, ¿verdad? ¿Correcto? Física, creo nada más, profe. A ver, vamos a ver. Física grupo B. Física grupo B. Órale, carnal. Ahí está. Ahí va. Entonces déjenme tomar la captura de pantalla. Tomarle una fotografía con la cámara de mi celular. Ahí está. Listo. Viaja. Viaja a través de la red. Ahí está. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar sobre la figura que acabamos de tomarle, que acabo de tomar imagen, para que por favor lo vayan viendo. ¿Vale? Bueno,
Vamos a resolver el caso. Entonces, como pueden ver, entonces nos pide que encontremos las tensiones o las magnitudes de los hilos A, B, C y D. Nos pide que encontremos la masa del cuerpo A y lo que se eleva. Entonces, sabemos nosotros que el peso es igual a una masa por una gravedad, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que se aplica una fuerza aquí, pero no nos da otras características, ¿verdad? Entonces no conocemos la masa ni el peso de ese caso, de ese primer ejercicio, ¿verdad? Pero podemos indicar entonces... Conocemos su fuerza, ¿no, profe? Así es, podemos conocer su fuerza y sobre eso podemos calcular la masa, ¿no? Y eso lo vamos a indicar ahorita cuando lleguemos a este caso. Bueno, para este tipo de ejercicios, ya el problema como tal nos está dando ciertas características o ciertas pistas para encontrar los resultados. Dice, el sistema de hilos está en equilibrio para las posiciones indicadas. Al decir que está en equilibrio, tenemos que utilizar algunas condiciones que tienen que ver con la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y con ello, pues vamos a encontrar diferentes sistemas de ecuaciones. En este caso, o uno o dos sistemas de ecuaciones, dependiendo cómo se vaya comportando el caso, ¿no? Por ejemplo, entonces, por eso nos pone el punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3. De tal manera que en este punto 1, aquí tengo varias tensiones. En el punto 2, bueno, son hilos. En el punto 2 tengo varios hilos, y en el punto 3 también tengo un hilo, pero a la vez tengo un peso. Y eso lo puedo convertir igualando la sumatoria de fuerzas, ¿vale? Bueno, entonces voy a borrar parte del texto para poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, voy a borrar esta parte que está aquí, ingenieros, ¿correcto? Sí, profe, puede borrar. Ok, perfecto, ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a resolver el ejercicio donde está el punto 1. Hagan de cuenta que aquí hago un corte, así, hago un corte, y me llevo esto para acá. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir mi punto, en este caso, mi referencia que va a ser el punto número 1. No lo voy a indicar, ¿no? Pero voy entonces a escribir aquí una línea no continua. A ver. Una línea no continua que llegue a ese punto. De tal forma que voy a tener una fuerza que va hacia abajo, que corresponde a, en este caso, a 500 newtons. ¿Ok? Y luego dice que hay una tensión que gira hacia la derecha, que va hacia la derecha, que está jalando hacia la derecha, que es, en este caso, A. ¿Ok? A ver si es A. Sí, cierto. Vamos a dejar. Luego, tengo una tensión o un hilo que está jalando hacia arriba, que en este caso es C, ¿no? Que va a estar jalando de esta forma. Lo voy a indicar aquí. Entonces, a esto se le conoce como, en este caso viene siendo C, ¿sí? El hilo C. Y a su vez, forma un ángulo con respecto a la, en este caso horizontal, de 10 grados. ¿Sí se alcanzan a ver ese número 10? ¿O está muy pequeñito? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para este sistema, voy a sacar lo que corresponde a, en este caso aquí tengo mi plano vertical, y aquí tengo mi plano horizontal, que es el eje de las X y el eje de la Y. ¿Ok? Entonces existe la siguiente relación para que el sistema esté en equilibrio. Me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, de tal forma que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a ¿qué? A 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que cada una de esos hilos, porque así lo menciona el enunciado, cada uno de esos hilos lo tengo que proyectar sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, empiezo con la sumatoria de fuerzas en X. Me dice en lo siguiente, si se fijan, la fuerza A está proyectada sobre el plano horizontal. Entonces, ¿tiene una componente en X? Bueno, sí tiene una componente en X. ¿Qué más? Pues nada más sería A, ¿verdad? ¿Tiene algún ángulo? Pues prácticamente no tiene ningún ángulo porque está plasmada o está jalando sobre el plano horizontal. De tal manera que me va a quedar la componente, bueno, así lo voy a indicar, que es A. Ahora, la componente C, o el hilo C, en este caso se observan, se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. De tal manera que si ese hilo C
lo apuesto sobre el eje horizontal, voy a tener una proyección aquí. En este caso lo levanto y lo pego sobre el plano vertical, voy a tener una componente, ¿no? Entonces, lo proyecto, de tal manera que me va a quedar algo así, y de tal manera que me queda algo acá, así también. Entonces, con esto formé un paralelogramo, como pueden observar. Entonces, la proyección de esa fuerza C, del hilo C sobre el plano horizontal, pues va a quedar aquí, ¿no? Me va a quedar algo así. Y la proyección de ese vector sobre el plano, en este caso de la Y, me va a quedar de esta manera. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ese hilo C tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Ahí está. Para el caso de la fuerza de 500 newtons, pues no conocemos, simplemente está plasmada sobre el plano vertical y va hacia abajo, por lo tanto va a ser, en este caso, negativa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? No, profe. Ok, entonces vamos a resolver este sistema. De tal manera que tengo que encontrar la componente en X de C y la componente en Y de C, ¿no? Entonces, si estoy posicionado en este punto, entonces para encontrar la componente en Y, va a ser el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso C. De tal manera que me va a quedar así, el seno de 10 grados es igual a cateto opuesto, que viene siendo C subíndice Y entre la magnitud de C. Pero como mi incógnita es CY, entonces despejo y me queda CY es igual al seno, perdón, es a la magnitud, en este caso que equivale C por el seno de 10 grados. Entonces de esa manera estoy obteniendo la componente de ese hilo C con respecto al plano, en este caso horizontal vertical, ¿sí? Y luego, si deseo obtener la componente en C, que es esta, entonces utilizo la identidad del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, coseno de 10 grados es igual a C en X entre C. Entonces, si yo deseo encontrar esa componente, me queda C, despejo, y esta está dividiendo, pasa multiplicando la magnitud de C por el coseno de 10 grados. Y de esa manera estoy encontrando las componentes de esa fuerza, de ese hilo C, en el plano vertical y en el plano horizontal. ¿Ok? Aquí voy a marcar de otro color las tensiones para que haya una diferencia con respecto a lo anterior. Así. Esa es la componente horizontal, ¿verdad, profe? La de X. Sí, la componente en X es esta, de C de X es esta, y la C de Y es esta. En este caso A no tiene componente en Y, nada más en X, porque está jalando la cuerda, el hilo, en el plano horizontal nada más. Pero el caso de C tiene dos componentes que aquí están. En el caso de la de 500 newtons, solamente tiene componente en el plano vertical, nada más. Entonces, pues hay que empezar a resolver el sistema, ¿no? Entonces, para ello, me va a quedar, si aplico primeramente la sumatoria de fuerzas en Y, y luego aplico la sumatoria de fuerzas, perdón, primero en X y luego en Y, entonces para X me va a quedar de la siguiente manera. Entonces empiezo a observar cuáles son las componentes en X. A tiene una componente en X, entonces me va a quedar que A me queda de esta forma. Y luego me dice que C tiene una componente en X, pero es negativa, porque está jalando hacia la izquierda, el sentido es hacia la izquierda. Menos todo esto, menos C coseno de ¿qué? De 10 grados. Esto es igual, como ya no hay otra componente, es igual a 0. Esto viene siendo mi primera ecuación. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, entonces observo cuáles son las componentes que se encuentran en el plano, en este caso vertical, y observo que son dos. Una es esta, C de Y, que va hacia arriba, que es positiva, y otra que es hacia abajo, que es la de 500 newtons. De tal manera que me queda C de Y, que ya conozco cuánto vale C de Y C de Y vale C seno de 10 grados menos 500 newtons, porque va hacia abajo igual a 0. Esto es la ecuación número 2.
¿Sí hay alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Me puede repetir la de X, profe, por favor? Ok, voy a hacerlo de otra forma, ¿eh? Lo voy a hacer de otra forma. Me queda la componente A, la sumatoria de fuerzas en X. En este caso tengo que A está girando hacia la derecha, ¿verdad? Aquí está. Y luego menos la componente, aquí lo voy a poner C de X. Esto es igual a 0. Porque C de X está jalando hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces recordando que aquí está el signo menos y acá es el signo más. De acuerdo a la referencia que nuestro es el origen. ¿Sí queda claro? Ahora, Sí, profe. ¿cuánto vale C de X? Vale esto. Entonces me queda que A menos, sustituyo lo que vale C por el coseno de 10 grados. Esto es igual a 0. Y esto corresponde a la primera ecuación. También esta es la primera ecuación que es esta. ¿Ok? ¿Sí está quedando claro, ingenieros? Sí, profe. Ok, pasamos ahora a la ecuación número 2, que es esta. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si observan, tengo una componente en Y, que es la componente de ese hilo C, va hacia arriba. Por lo tanto, aquí le voy a poner que es C subíndice Y. Y luego una fuerza que va hacia abajo, que en este caso es negativa por la referencia que tenemos. Entonces, aquí es la convención positiva, y aquí la convención negativa. Entonces, menos 500 newtons es igual a 0. Esto corresponde a la ecuación número 2. Pero ¿cuánto vale C de Y? C de Y vale esto. Entonces sustituyo que es C por el seno de quién, de 10 grados menos 500 newtons, que es igual a 0. Esto también forma parte de esa ecuación 2. Como pueden observar, lo que estoy haciendo es desarrollando la sumatoria de fuerzas en X, que viene siendo esta parte que voy a marcar en este recuadro, con este color rojo, que corresponde a la sumatoria de fuerzas en X. Para el caso de las sumatorias de fuerzas en Y, va a ser esto. Y va a quedar esto que estoy marcando en este momento. Esto. Aquí sería la sumatoria de fuerzas en Y. Y esa sería la sumatoria de fuerzas en X. Incluso lo puedo poner aquí, para que se observe. Es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Corresponde a todo esto. Y aquí voy a borrar esta parte. Aquí me va a quedar que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que es todo esto. ¿Sale? Que esto corresponde a la ecuación número 1 y esto corresponde a la ecuación número 2. ¿Sí? Así es como nos va a quedar esto. Déjenme borrar esta parte de aquí. Y así nos queda nuestro sistema. Entonces observen que de aquí, de esas ecuaciones, cualquiera de ellas puede encontrar el valor de C. Por ejemplo, de esta ecuación 2, es la misma que esta. Aquí conozco el valor de C. Este valor de C es mi incógnita. Este valor de C es mi incógnita. No lo conozco. El ejercicio me pide que encuentre el valor de esa magnitud C. Y luego, seno de 10 grados menos 500 newtons. De esta ecuación 2 puedo despejar y encontrar C. ¿Sí o no? A ver, ustedes obsérvenlo. Sí, profe, se puede despejar. Por ejemplo, de la ecuación número 1, que es esta, me queda A menos el coseno, menos C por el coseno de 10 grados. Pero este valor de A no lo conozco. Y esta también es otra incógnita. Entonces, dentro de la ecuación 1 tengo dos incógnitas. Entonces, no puedo encontrar ninguna de las dos. Pero en la ecuación número 2 sí lo puedo hacer, porque tengo un valor de la fuerza de 500 newtons y tengo un ángulo que corresponde a una identidad trigonométrica del seno de 10 grados, multiplicado por C. Entonces, si este valor lo paso del otro lado de la igualdad, pasa con signo positivo. Y este valor está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Y así puedo encontrar el valor de C. Entonces, paso aquí, voy a escribir de la ecuación número 2, despejo, de la ecuación número 2, despejo C, que es mi incógnita. Entonces me va a quedar C seno de 10 grados es igual a 500 newtons.
¿Qué fue lo que hice? Que este signo y este valor lo paso del otro lado de igualdad con signo ¿qué? Positivo. Así está. Ahora, necesito encontrar mi incógnita que es C. Este valor está multiplicando, entonces C... Pasa dividiendo el seno. Entonces me quedan 500 newtons, exactamente, dividido entre el seno, en este caso de 10 grados. Y aquí ya podemos encontrar el valor de esa incógnita que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Aquí podemos dividir entonces los 500 newtons entre el seno de 10 grados. Entonces, si alguien tiene su calculadora a la mano, yo también ya la encontré. Entonces, dividimos 500 newtons entre el seno de 10 grados. Y yo obtengo un resultado. 2879. 2879.38, ¿verdad? ¿Cuánto me dijeron? Sí, 2000. profe. 2800. 1879.38. Punto 31, güey. ¿Y quedarían en newtons, profe? Exactamente, así es, quedan en newtons. Entonces, este valor para la incógnita o para el hilo C, que así nos muestra el ejemplo, dice, un sistema de hilos, en este caso, el hilo C ya tiene una magnitud de 2879.31 newtons. Entonces, ya encontramos el valor de ese hilo. Ya hasta ahí estamos bien. ¿Sí está quedando claro esto, ingenieros? O sea... Sí, profe. Okay. Profe. Bueno, entonces después de que encontré el valor de C, ahora en la ecuación número 1, hacíamos el análisis hace ratito. Entonces, ahora ya conozco el valor de esa incógnita que es C. Entonces lo puedo sustituir aquí y multiplicar por el coseno de 10. Y ya puedo encontrar el valor de A. ¿Ok? ¿Sí está claro, ingenieros? Sí, profe. Entonces, ahora me voy de este lado. Aquí lo voy a escribir aquí en la parte. Ahora, de 1, estoy indicando que son las ecuaciones, ¿eh? De 1, ¿sí? De 1, sustituyo el valor de C, y despejo A. ¿Sí? Ese va a ser ahora lo que vamos a hacer con la ecuación número 1. Entonces, sustituyo el valor de C y despejo A. Entonces me queda la siguiente ecuación, A menos C por el coseno de 10 grados. Esto es igual a 0. Es esta ecuación número 1. Sustituyo el valor de C, entonces me queda que A menos 2879.31 newtons por el coseno de 10 grados. Esto es igual a 0. Hago esta operación y como tiene signo menos, la puedo pasar todo esta del otro lado de la igualdad. La paso del otro lado de la igualdad, así. Entonces multiplico 2879.31 por el coseno de 10 grados, y eso es igual a 2835. Entonces, este valor es negativo. Si lo paso del otro lado de igualdad, automáticamente me queda positivo, ¿no? Entonces, este es igual a 2879.31 newtons por el coseno de 10 grados. Entonces, por consecuencia, el valor de A, les comentaba que yo obtuve 2835. Ajá. ¿Punto qué? 56, profe. 56 newtons. Aquí está. Entonces, lo que acabamos de encontrar ahorita son los valores de las incógnitas para el punto A. Entonces, en el punto A tengo mi incógnita que es el hilo A, el C, y lo que es el hilo A. Y ahí acabo de obtener sus resultados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Profe. ingenieros? Sí. A mí me confundió un poquito en la parte de donde agarró el seno y el coseno para las fuerzas.
Está Sí, aplicando razones trigonométricas, ¿no? Supongo. sí, lo que pasa es que debemos de tener bien claro que no siempre vas a utilizar para determinada componente el coseno y el seno. Esto cambia, o sea, no siempre es lo mismo. Por ejemplo, para el primer cuadrante, que es al que te está refiriendo, ahorita lo voy a indicar aquí. Entonces voy a hablar del primer cuadrante. El primer cuadrante, en este caso, es el eje de las X positivo y Y positivo. Este caso es el primer cuadrante, es este. Aquí está mi referencia en cero. Aquí estoy. Entonces, si yo tengo una fuerza plasmada en este plano y tiene un ángulo que le voy a llamar alfa, entonces me piden sus componentes. Tu componente horizontal, que es esta, vamos a llamarlo que esto es una, es la fuerza F, entonces va a tener una fuerza F en X, y lógicamente que va a tener otra componente sobre el plano vertical, que es esta, que se va a llamar F en Y, ¿ok? F en Y. Así. Son sus componentes respectivas de esa fuerza. Ahí está. ¿Sí? Si yo quiero obtener la componente horizontal o vertical, entonces estoy posicionado en el origen. Aquí voy a utilizar la identidad del seno. El seno de ese ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si despejo f de y, que es lo que necesito yo, f de y, es igual a la magnitud, que es la fuerza, por el seno de ese ángulo. Si yo deseo obtener ahora la componente en X, uso la identidad del coseno de ese ángulo, es igual a la componente en X, o sea, cateto adyacente entre la magnitud, que es la hipotenusa. Aquí me faltó decir de dónde la componente en X es igual a F por el coseno de ese ángulo. Así es como se obtienen las componentes en el primer cuadrante. ¿Ok? Si hablamos ahora del segundo cuadrante, tengo mi origen, tengo mi plano horizontal y mi plano vertical, pero ahora es negativo. Perdón, vertical y horizontal. Pero aquí es negativo. De igual forma, tengo una fuerza, la cual está en este plano, y le voy a llamar ahora F subíndice 1. También va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Entonces aquí trazo mi paralelogramo y me queda que esta es F1 en X, y esta otra viene siendo, o que también es por este otro lado, es F1 en Y. Así. F1 en X y F1 en Y. Y tienes un ángulo de abertura que corresponde a un ángulo que se llama beta. Aquí cierro mi paralelogramo, ¿no? Aquí. Entonces, quiero obtener las componentes X y Y de esa fuerza F1. Ahora, estoy posicionado en el origen, en el centro, en el punto de referencia donde concurren esas dos fuerzas. Entonces, utilizo la identidad del seno de beta. El seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, esto va a ser igual a tener F1 de Y entre la magnitud de 1, ¿sí? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejo F1 de Y, que de hecho es así como lo obtuvimos hace ratito las componentes, ¿no? Así fue como las obtuvimos. Entonces, esto es igual a F1 multiplicada por el seno de beta. Aquí está la componente 1 en Y de la fuerza F1. Para encontrar ahora la componente en X, es el seno, viene siendo el coseno de alfa, perdón, el coseno de beta es igual a la componente F1 en X sobre, en este caso, F1, que es la magnitud. Despejamos la incógnita, que es F1 en X. Esto es igual a la magnitud por el coseno de ese ángulo que se refiere a beta. Y de esa manera obtenemos las componentes, tanto horizontal como vertical, de ese, ¿de quién? Pues de ese vector. Y si te fijas, pues prácticamente hicimos lo mismo aquí, y ahí está, ¿no? Si te gusta tomarle captura de pantalla, o sea, no siempre va a ser ese mismo ángulo. O sea, aquí va, Sí, ahorita aquí coincidió, pero ¿qué pasa si de repente alguien te da este ángulo? Este ángulo que está aquí. Y este ángulo ahora se llama, en este caso, es gamma.
Entonces las identidades cambian. Las entidades trigonométricas cambian. ¿Por qué? Porque si yo estoy posicionado aquí en el origen, entonces el seno, fíjate, el seno de gamma, ¿a qué es igual? El seno es cateto opuesto, o sea, ahora es F1 en X entre la magnitud. Despejo F1 de X, que es mi incógnita, esto es igual a la magnitud por el seno de ese ángulo. Entonces, ya esta componente con respecto a la que tú tenías acá abajo, aquí usas la identidad del coseno y acá utilizas la identidad del seno. Y es diferente. Si utilizo ahora el coseno de gamma, ¿a qué va a ser igual? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, es la componente en Y entre la magnitud, de tal manera que la componente en Y de esa fuerza F1, aquí me faltó F1, es igual a ¿qué? A la magnitud por el coseno de ese ángulo que se llama, en este caso, gamma. Observa y sí cambia. Todo cambia debido a la posición del ángulo. ¿Ok? Cambia debido a la posición del Profesor, ángulo. Ujú. ¿nos Adelante. podría mandar foto del pizarrón? Es que a mí, en lo personal, bueno, y a mí ya se me vio como borrosa la pantalla. Claro que por supuesto que no. No, sí, claro, ahorita les paso. Ahorita le tomo copia. Le tomo una fotografía a esto, no se preocupe. Gracias, profe. Lo voy a tomar de este lado para que se aprecie mejor. No, a ustedes gracias, hombre. Tomar la foto. Ok, ya la compartí, ¿eh? A ver, verifiquen si se ve bien. Si no, vuelvo a tomar otra imagen. Pero creo que sí se aprecia bien. ¿Listo, ingenieros? Continuamos entonces. Ya encontramos el valor de el hilo, la magnitud del hilo C y la magnitud del hilo, en este caso, en A. ¿Correcto? Ya tenemos esos valores. Y nos van a servir como referencia para resolver el siguiente ejemplo. Entonces, hacemos lo siguiente. Falta sacar B y D, ¿verdad, profe? Exactamente, entonces aquí Y voy ahora a... tomaríamos como referencia el punto 2. Así es, ahora vamos a resolver el punto 2. Efectivamente. No sé si qué pueda borrar, si ya hicieron su captura de pantalla. Recuerden que todo esto que estamos viendo lo pueden hacer captura de pantalla y luego pegarlo en un documento en Word y esos, final de cuentas, van a ser sus evidencias como parte de su portafolio de evidencias, para que por favor vayan guardando toda esta información y en el momento que sea necesario, pues ya les pediré su portafolio de esta unidad y posteriormente pues de todo el curso, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esto, ya conocimos sus valores respectivos de el valor del hilo C y el valor del hilo A. Ahora voy a analizar el punto 2, o también se le llama nodo 2. Para ello, pues igual voy a hacer un diagrama, eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre. También voy a hacerlo de este lado. Entonces, ¿puedo borrar este lado derecho del pintarrón, ingenieros? Sí, profe. O ustedes Sí, profe. indíquenme. Ahorita me acordé de la película de Se Karate borra Kid. todo, profe. Ahorita me acordé de la película de Karate Kid, ¿no? Que dice círculos, círculos. Arriba, abajo, círculos. ¿Sí se acuerdan de esa película? ¿Ya la vieron? Ya, Es una Sí, película profe. ya un poquito ya de hace algunos años. ¿No? ¿Pero se refiere a la primera versión, antes del 2000, o a la versión donde sale el Jaden Smith? Donde sale... El Jaden Smith es el hijo de Will Smith, el chavo. no es la Se primerita refiere a que las se ve de primeras, Karate Kid. ¿no? Sí, donde sale ay, se me olvidó el nombre del actor. Bueno, vamos a resolver, y ahorita me acuerdo de ese nombre del actor, ¿no? Entonces tenemos nuestro punto 2, ¿no? Aquí está el punto 2, en el cual tenemos una tensión que se llama A, ¿sí? Y luego tenemos una línea de referencia
En este caso aquí es nuestro plano horizontal, que es X, y luego viene nuestro plano vertical, que en este caso viene siendo Y. Pero a su vez, en este caso tenemos con respecto al plano horizontal, una fuerza que se llama, o un hilo que se llama B. En este caso, lo voy a indicar de esta manera, que esto es B, ¿sí? Esto es B, está B, y tiene un ángulo con respecto, fíjense cómo está el ángulo. El ángulo lo tiene con respecto al horizontal, vertical, y ese ángulo vale 20 grados. Si yo deseo sacar su complemento, para que forme un ángulo de 90 grados, ¿cuánto va a valer este ángulo? Estoy marcando ahorita. ¿70? 70, ¿Cuánto? profe. 70. Así. Nos va a valer 70 grados, es su complemento. ¿Sí? Déjenme borrar esta parte y hacerlo más X. Y luego tenemos otra fuerza, que en este caso viene siendo la fuerza D. Y la fuerza D va en el plano vertical, ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Sí? Aquí está. Y esta se llama D. En el caso del hilo A, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, profe. ¿Por qué a la izquierda? Y no No a la es cierto. derecha. A ver, piénsenle cómo va. Aquí lo que hicimos, en el diagrama número 1, que es este, aquí está el punto número 1, entonces indicamos que en este caso el hilo A está jalando hacia la derecha, la tensión C está jalando hacia arriba y la fuerza de 500 newtons está jalando hacia abajo, de tal manera que ambos están en equilibrio. En pocas palabras, tenemos un diagrama así. Esto es A, esto es A, esto es 500 newtons, y esto es ¿quién? Y esto es C. Entonces el sistema está en equilibrio. Uno jala hacia la derecha, otro hacia arriba y otro hacia abajo. De tal manera que este sistema está en equilibrio. ¿Y cómo está en equilibrio? Si yo sustituyo el valor de C y el valor de A en cada una de estas ecuaciones, el resultado va a ser igual a 0. Por eso se indica que el sistema está en equilibrio. Entonces, para el punto número 1, que fue este, punto número 1 aquí, en este punto la fuerza o el hilo A está jalando hacia la derecha. Pero ¿qué sucede ahora aquí en el punto B? En el punto B, B está jalando hacia arriba, D está jalando hacia abajo, entonces A tiene que jalar hacia la izquierda para que todo esté en equilibrio. Pero resulta entonces que en el punto 1 la fuerza es hacia la derecha y en el punto 2 la fuerza jala hacia la derecha, hacia la izquierda. Y va a ser la misma magnitud. Ya conocemos esa magnitud. Ya no necesitamos calcularla, ya la conocemos. Entonces ahora tenemos que encontrar todas las componentes respectivas que nos está pidiendo el ejercicio. Pero ya conocemos la magnitud de A, no conocemos la magnitud de B, ni conocemos la magnitud de D. Entonces, pues hay que empezarla a resolver, utilizando estas ecuaciones que acabo de mostrar, porque el sistema está en equilibrio. ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? Profe, entonces dependiendo del punto, A va a estar jalando hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, en el punto 3, A, ¿qué tendría que ser? Porque, o sea, ¿A es la que está encerrada o la que estaría aquí? Bueno, aquí hay que cambiarlo, ¿no? Aquí vamos a ponerle, en vez de A, vamos a ponerle H, para que no se confunda, porque es otro dato. O sea, aquí, en este caso A, lo vamos a tomar como un peso. En este caso H va a ser es una masa, no es igual que esto. A lo mejor es un detalle de libro. Sí, una cosa es la tensión y otra cosa es el cuerpo. Entonces, para que no haya ninguna diferencia, vamos a tomar un dato que sea igual, es diferente, ¿no? Una cosa es la tensión del hilo y otra cosa es el peso, en este caso la masa del cuerpo, que se llama H. Ok. ¿Sí? Sí, porque nos vayamos a confundir. Sí, lo que estaba pensando, porque no sabía si era de la misma fuerza o... Sí. estaba... No, me parece muy acertado tu comentario. En este caso vamos a ponerle, en vez de A, es H. Para que no haya, que sea lo mismo, porque ese es distinto. Profe, Sí, adelante. y por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con el punto 2,
lo que es H, que es la masa que comentaba, ¿no afecta en el diagrama que hicimos de cuerpo libre? Bueno, en este momento no. Lo que vamos a encontrar es D. Ahorita nada más Ah, ok, vamos, si ok. te fijas, lo que sale, lo que llega o sale al punto 2 es A, es B y es D nada más. Y en el punto 3 va a influir D y va a influir H. Así es. Ah, ok, ok, profe. ¿Sí? Entonces ahorita estamos en el punto número 2. Aquí voy a indicar que es el punto número 2. Ahí está, punto 2. Entonces, continuamos y vamos a tener, si aplicamos que el sistema esté en equilibrio, entonces las condiciones son sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esas son las condiciones de equilibrio. Para ello, tenemos que analizar qué fuerzas van a la derecha, cuáles a la izquierda, cuáles van hacia arriba y cuáles van hacia abajo. Entonces, si observamos, la fuerza B, en este caso, no va hacia la derecha, ni hacia arriba, ni hacia la derecha, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda. Tenemos que proyectar esa fuerza B sobre el plano vertical, horizontal y sobre el plano vertical. De tal manera que si hago esa proyección de B sobre X, pues me va a quedar una fuerza aquí. Prácticamente aquí. Déjenme utilizar otro color, porque ya se está gastando la tinta de ese color negro, de color rojo. Entonces me queda aquí A, es esta. B, entonces me va a quedar algo parecido y me queda aquí. Esa es una proyección. Por lo tanto, esta es la componente en X. En el caso de esa proyección de B sobre el plano vertical, sería aquí. Entonces, más o menos me va a quedar a la misma altura, pero voy a indicar aquí con la punta de flecha. Entonces, lo proyecto aquí y me va a quedar así. Aquí mero. Así. Entonces aquí voy a formar un famoso paralelogramo. Entonces esta es la componente en X. En Y, que viene siendo la misma que está aquí. Y viene siendo la misma esta que está aquí. Ahí está. ¿Sale? ¿Y qué componente tengo entonces en Y? ¿Qué componentes ya del sistema como tal es en X y es en Y? Entonces, voy a poner de color azul. Esta es la componente en X. Así. Y esta otra viene siendo la componente también en X. Entonces, de color azul, tengo la componente de esa fuerza, de ese hilo B en X. Y en este caso, ya la magnitud del hilo en A. En este caso, para la componente en X es esta. Para la componente en Y, si observan, entonces tengo BY que va hacia arriba y en el caso de D que va hacia abajo. ¿Preguntas, comentarios hasta el momento? Ingenieros. No, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces necesitamos encontrar la componente en X, B de X y la componente B de Y de ese hilo B. Entonces tenemos que usar las entidades trigonométricas. Lo voy a hacer aquí arriba. Entonces me queda el seno de 70 grados es igual a ¿qué? El seno de 70 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, profe. B de Y entre la magnitud. De donde la componente B de Y es igual a multiplicar la magnitud por el seno de 70 grados. Entonces ya tengo la componente en Y de esa fuerza B. Ahora, deseo encontrar la componente en X. Entonces es el coseno de 70 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, B de X entre la magnitud. Despejamos y me queda que es B de X es igual a la magnitud por el seno, perdón, por el coseno de 70 grados. De aquí está la componente en X y la componente en Y. ¿De quién? Del hilo B. Ahora esos datos los voy a sustituir para encontrar las dos ecuaciones. Esta va a ser mi primera ecuación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en el plano horizontal?
A y B, profe, BX, A y BX. Y la componente B en X. Entonces escribimos, si se fijan, A está jalando hacia el lado izquierdo, entonces va a ser menos A más la componente en X, o sea, voy a escribir más B de X. ¿Esto es igual a qué? A 0. Y viene siendo la misma ecuación 1. Ahora, ¿conozco el valor de la magnitud de A? Ya lo conozco, ¿no? Aquí está. Sí, profe, lo puedes Entonces, sustituir. lo podemos sustituir, pero me falta todavía aquí sustituir el valor de quién, de B. Entonces, si sustituyo el valor de A, me queda menos 2835.56 newtons más lo que vale B de X. Y en este caso es B por el coseno de 70 grados. Esto es igual a 0. Voy a quitar ahorita este dato. Ahí está. Entonces, si observan, mi incógnita, ¿cuál es? ¿Cuál es mi incógnita en ese caso? ¿Es B? En este caso es B. Exactamente es B. Entonces, si se fijan, este dato que estoy marcando ahorita aquí es negativo. Si lo paso del otro lado de la igualdad, pasa con signo positivo. Y yo que quiero es despejar B, encontrar la magnitud de B. Entonces, este dato está, ¿qué? Multiplicando, pasa dividiendo. ¿Pasaría dividiendo? Entonces me queda que B va a ser igual, este valor es negativo, pasa positivo, 2835.56 newtons, dividido entre el coseno de 70 grados. Y así podemos obtener el valor del tensor o del hilo B. Hacemos las respectivas operaciones, 2835.56 entre De 8290.6. coseno de 70 es igual a 8290. Punto 62. Entonces me queda que la magnitud de ese hilo B es 8290.62, en este caso en unidades de newtons, porque son fuerzas. Son fuerzas. Y ese valor lo puedes sustituir en el de BY, profe. Ahorita vamos para allá. Ahorita encontramos solamente la sumatoria de fuerzas en X. Me falta la sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a 0. Entonces, ahora planteo el sistema de ecuaciones en Y. Si se fijan, BY va hacia arriba. Entonces me queda B de Y es positiva porque va hacia arriba, menos, ahora ¿cuál nos falta? La componente del hilo en D. En D es igual a 0. Sustituyendo los valores de BY, que es esta, entonces me queda que es B, que multiplica al seno de 70 grados, menos D igual a 0. Entonces, de aquí despejo para encontrar D. D es negativa, al pasarla del otro lado de la igualdad queda positiva. De tal manera que me queda B, seno de 70 grados es igual a D. Pero como ya conozco el valor de B, lo sustituyo aquí. Son 8290.62 newtons por el seno de 70 grados. Eso va a ser igual a la magnitud del hilo D. Y ahí lo tenemos ya prácticamente, ¿no? Ahí está. Si hacemos las respectivas operaciones, 8290.62 por el seno de 70 grados, eso equivale a 770,000. Entonces el valor de D... ¿No es 7790, profe? Ah, sí, perdón, sí. 7,790, sí, gracias. Punto 63. 7,790, ¿punto qué? 63, profe. 63 newtons. Entonces ya encontré casi todos los valores de las incógnitas. Me falta todavía encontrar otro. Ahí están. Entonces aquí ya están los valores respectivos de cada uno de esos hilos. Me falta encontrar la masa.
que es lo que nos pide el ejercicio, y la masa del cuerpo A que se eleva, pero en este caso va a ser la masa del cuerpo H, ¿sí? H, para que no sea el mismo valor que tiene la del tensor del hilo A, ¿no? Entonces va a ser H. ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? No, profe. Profe, yo tengo una. Ujú. Ya ve que usamos lo que es el ángulo 70, podríamos también usar lo que es el ángulo 20. Sí, también es posible, ¿cómo no? Ah, Así ok, gracias. Sí, en este caso, a mí se me hace más fácil utilizar siempre los ángulos con respecto al plano horizontal, o sea, sobre el eje de las X. A mí me gusta mucho eso. No es malo Es eso, más fácil, profe. pero a mí se me hace, para mí, más fácil. Pero igual si a alguien se le hace más sencillo utilizar el ángulo, en este caso de 20 grados, también es fácil. Lo pueden hacer. Bueno, entonces ya tenemos, en este caso, las tensiones de los hilos A, B, C y D. Ahora nos falta otro caso, que es el punto número 3. Entonces, en el punto número 3, ¿sí? Entonces aquí analizamos, aquí voy a escribirlo así, punto número 1. Ese fue lo que hicimos aquí. Aquí fue el punto número 2. Aquí está. Entonces aquí está en su momento. Ahora me falta el punto número 3. Ese lo voy a hacer aquí en la parte superior. Entonces, analizando el punto número 3, que es este. Entonces, aquí voy a hacer la figura que aparece ahí. Entonces, me queda aquí el punto 3. Y de aquí, pues, lógicamente que está aquí una caja que tiene un valor, en este caso H. Y bueno, aquí a su vez tiene una tensión. Es esta tensión que le llamamos, aquí está el punto 3, y en este caso que es D. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, que incluso aquí le pudimos haber dejado un poco de espacio, ¿verdad? Un poquito de espacio, aquí, para que nos quedara esto así, de esta manera, ¿sí? H. Aquí. En este punto. El punto 3. Y aquí también lo pude haber hecho así, ¿no? Así. Entonces aquí tengo el punto número 3, marcado de color rojo, con un pequeño espacio, que sea esto aquí. Ahí está. Entonces, como pueden observar, aquí yo puedo trazar mi plano horizontal y vertical. Entonces, con el color azul, trazo mi plano horizontal, y con el otro color, azul, que en este caso lo estoy marcando, aquí viene el plano en Y. ¿Ok? Así. X y Y. Entonces, como pueden ver, ahora, tanto la tensión D como el cuerpo H, ¿en qué plano se encuentran? Profe. En Y, profe. Se encuentran en Y. Por lo tanto, lo que se refiere a la sumatoria de fuerzas en X, pues esto va a seguir siendo 0. Eso no va a cambiar. Pero si estoy hablando que la sumatoria de fuerzas en Y, aquí todo está plasmado en este plano. De tal manera que si yo presento o hago las ecuaciones, entonces me va a quedar de la siguiente manera. D está jalando hacia arriba, menos H. En este caso, H igual a 0. Pero sabemos que H es un peso, que corresponde, que es igual a una masa por una gravedad. Porque el ejercicio nos está pidiendo que encontremos la masa de ese cuerpo H. No nos pide el peso, la masa de ese cuerpo H. Entonces, por consecuencia, sabemos que D es la tensión que está jalando hacia arriba y ese valor ya lo encontramos. En el caso de H, no lo conocemos, pero lo que podemos hacer aquí entonces es, si H está con signo negativo, lo paso del otro lado de la igualdad y me queda que ahora es positivo. Entonces el valor de H y el valor de D son los mismos. De tal manera que este resultado me queda, ¿cuánto vale D? 7.000
790.63 newtons. Eso equivale a tener una masa por una gravedad. ¿Y cuál es mi incógnita? Es la masa. La gravedad es una constante de aceleración gravitacional que equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Conociendo nosotros estos valores, incluso aquí lo puede igualar masa y 9.81 metro sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito conocer? La masa. ¿Qué hago? Está multiplicando, la gravedad está multiplicando, pues la paso dividiendo. De tal manera que me quedan 7.790.63 newtons divididos entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto es igual a ¿qué? A la masa. Ya ustedes pueden hacer las operaciones. Entonces, dividan 7.790.63 entre 9.81. Y eso equivale a 794.15. En este caso, ¿cuáles son las unidades? Newton metro sobre segundo al cuadrado, pues vienen siendo kilogramos. Profe, entonces por ahí en ese caso podría pasar el newton a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado para poder eliminar los metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, quedaría, más bien no quedaría kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y se elimina metro sobre segundo al cuadrado con el de kilogramo por metro sobre segundo y ya queda puro kilogramo, ¿no? Para que sea la pura masa. A ver, la masa, a ver, vamos a ver. Sí, En sí. este caso, la masa, ¿qué unidades son? ¿Qué La unidades masa son de pues la en masa? kilogramos o gramos en el sistema internacional. Son kilogramos. ¿Y a qué equivale el kilogramo? A gramo. No. ¿Cuáles son las Ah, unidades de gramo? Newton por metro sobre segundo. sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué unidades tienes aquí? Tienes Newton Newton por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso te va a dar kilogramos. Que en realidad lo que nosotros necesitamos como masa son kilogramos. ¿O no? Sí, profe, porque nos está pidiendo el peso. Así es. Entonces ese sería el resultado para encontrar la masa de este ejemplo. Bueno, pues prácticamente de todo, ¿no? ¿Cuánto dijo que daba, profe? Perdón. 7,000, no lo escribí, ¿verdad? Es 794. 194.15 kilogramos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Es que ya nos saturamos el pizarrón, prácticamente, ¿no? Bueno, aquí lo voy a escribir de color rojo. ¿Cuánto? 794 punto ¿qué? 15. Punto ¿Cuánto? 15. 15. Kilogramos. Ese es el resultado que obtenemos. Así es.
Entonces, ese es el resultado prácticamente de todo el sistema. Entonces, ya encontramos pues, prácticamente todas las incógnitas que nos pide nuestro ejercicio, ¿no? Ya conocemos el valor de la masa. Aquí le voy a poner. Masa es igual a todo este valor que está aquí. Entonces, conocemos la masa del cuerpo A, H, la tensión del hilo B, la tensión del hilo D, la tensión del hilo A y la tensión del hilo C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, por ahora no. Bien, profe. Si gustan tomar captura de pantalla, deseen que le tome una imagen para que la tengan en el grupo. Sí, profe. Claro que sí, con todo gusto, permítanme. Gracias. No, hombre, a ustedes, gracias. Ya está. Listo. Ya se las compartí, ingenieros. Gracias, profe. En nombre de ustedes, gracias. Profe, Sí, tengo una duda. aquí adelante. Por ejemplo, en el punto 1, ya vi que la primera ecuación quedó A menos X, que pues es la sumatoria de X, ¿no? Mi duda es, ¿podemos trabajarla a la inversa? O sea, que quede menos X más A igual a 0. ¿O si afecta el cambio? Aquí entonces, en esta Por primera ejemplo, que, ecuación, que ahí se invierta, ajá, que quede menos X más A, ¿va a seguir dando lo mismo? ¿O se altera por completo? no, aquí nada más fue el orden, pero tú lo viste haber planteado así, menos X más A, ¿no? Igual a Sí, 0. sí, era a lo que me refería. Sí, no, el orden de los factores no altera de este caso, no. Aquí, si te fijas, viene siendo C negativo y viene siendo A positivo. A positivo. No, no importa, está bien todo. Ah, ok, profe. Todo está correctamente medido. Sí. Ahí está el resultado. Sí, no, no altera nada. Sí, alteraría si C fuera positivo. Ahí sí ya cambiaría todo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? No, profe. Profe, cuando hagamos nosotros nuestros ejercicios, Mándenme. cuando hagamos nuestros ejercicios, ¿con 2 décimas es suficiente o quiere más o vamos a redondear o algo así? Sí, bueno, normalmente yo acostumbro, si observaron, qué bueno que haces la pregunta, normalmente yo uso 2 cifras significativas, pero a veces la calculadora te da más de 2, entonces normalmente creo que te da 4 o 5 cifras significativas, dependiendo de la operación y dependiendo del número, ¿no? En este caso, normalmente aquí te da más de 2, pero yo utilicé las 2 primeras. Entonces, aunque eso, a la larga, por cuestión de ser más práctico, de hecho se usan todas las cifras significativas para no estar esperando y volver a escribir el número, ¿no? A eso me refiero. Porque tú cuando haces la operación no truncas a 2 cifras, sino tomas todas las cifras que te arroja la calculadora para hacer la siguiente operación y la siguiente operación. Entonces, todas esas cifras, después del punto, se van acumulando y llega un momento dado que a veces el resultado que tú obtienes no es el mismo con respecto al que obtiene otra persona.
Y eso se debe a la cantidad de cifras significativas que tomas después del punto. Yo en mi caso personal, aunque tengo que volver a escribir la operación, utilizo 2. Pero no hay ningún problema si llegan a utilizar todas las demás, ¿eh? Es más exacto si usamos más décimas, ¿no, profe? ¿Perdón? Es más exacto si usamos más cifras significativas el resultado. Así es cuando tú usas más cifras significativas. Pero hay ocasiones en que tienes que truncar el resultado a 4, a 5 cifras significativas después del punto decimal. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, ingenieros, para pasar a otro ejemplo? No, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces voy a empezar a borrar. Ya hicieron su captura de pantalla, incluso ya el ejercicio está plasmado ahí en una imagen en el WhatsApp. En el WhatsApp. Por si desean hacer una duda, o también más al ratito, esta clase la estoy subiendo en el canal de YouTube que tengo ahí, por si ustedes también así lo deseen, volver a revisar la información. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer Una pregunta. ¿Una respuesta? Sí, dime. Estaba checando su canal y creo que no ha subido la de la clase la clase pasada. ¿No la he subido? Ay, voy a checarla. Se supone que ya la debí haber subido, ¿eh? Sí, a mí me apareció una notificación. No estoy seguro si era esa, pero es el rato de que sí la había subido. A ver, déjame ver. Creo que sí, ya la subí. Fíjate que hasta eso estaba al pendiente de ello. A ver. En este caso es Física IBQ. Para Física IBQ, pues ya está en la clase del día 17. Sí, ya está cargada aquí en la lista. Sí, es la quinta clase. Es la quinta, dice quinta, Física IBQ 2021-0317. Sí, ya debe estar ahí cargada, ¿eh? Nada más a lo mejor actualizarla, pero sí, ya está. Ya debe estar ahí la clase. Ahí con calmita, pero revísenlo, pero sí debe estar ya ahí cargada, ¿eh? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo, bueno, ya es un tanto repetitivo, por decirlo de una manera. Bueno, no repetitivo, sino que más bien es cuestión de análisis. Entonces tengo aquí mi plano. Está mi plano. Y entonces para ello voy a trazar aquí una figura, una esfera. Y esa esfera, pues va a estar sostenida por un cable, que es este. Pero resulta que esa esfera, a través de un medio o de una barda, de cierta manera hace que tome una determinada inclinación. Esta barra, ¿no? Esa circunferencia, esa esfera, que tenga aquí, pues obvio, un pequeño desplazamiento, ¿no? Entonces no está completamente recta, no está cayendo, ¿no? Sino que tiene un ángulo respectivo en este plano, aquí, tiene un plano en este punto aquí, un plano que corresponde a un ángulo de 55 grados en esa pared. ¿Sí se alcanza a observar el ángulo? Creo que ya está muy clarito también la tinta de este marcador. Sí, se ve, profe. Déjenme ver si puedo usarla un poco más oscuro. Entonces son 50, creo que está igual, 55 grados. ¿Ok? Y aquí está formando un ángulo, esa tensión de 75 grados. Ahí la tenemos. Entonces, primero tenemos que analizar la figura. Si nosotros tuviéramos, lo voy a hacer aquí en la parte de abajo, si nosotros tuviéramos esa misma figura sostenida de ese punto y la dejamos prácticamente en esta posición, aquí, pues, ¿qué estaríamos observando? En cuestión de fuerzas, en cuestión de tensiones, ¿cómo representaríamos esto? ¿Qué estaría pasando ahí, ingenieros? De acuerdo a los análisis que hemos realizado. Se estaría colgando, ¿no? Sí, efectivamente, como una esfera. Pero si se está colgando, ¿qué más podemos observar aquí? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aparte de que está colgando? Ya en cuestión de estática, en cuestión de vectores, en cuestión de fuerzas, ¿qué observamos? ¿Mandé?
Un peso de la esfera. Exactamente, hay un peso. Ajá, ¿qué más? Una fuerza, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Hacia arriba. En este caso, Gravedad. hay una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Para que que se mantenga otra, me dijeron que es la gravedad, que en este caso tiene que ver la masa por el peso, o sea, masa por gravedad es igual al peso. Entonces aquí también va a haber una tensión hacia abajo, ¿no? Aquí. Ahí este comportamiento se parece a este, ¿verdad? ¿Te parece a esta figura que hicimos hace ratito? Ahí. ¿Queda claro? Se parece a esto que está aquí. Entonces, si tomo mi referencia, mi plano vertical, horizontal, y mi plano vertical, que sería este, entonces voy a tener una tensión que le voy a llamar F, y otra que en este caso le puedo llamar W, ¿verdad? Pero viene siendo masa por una gravedad. ¿Sí quedó entendido esto? Sí, profe. Ok, bueno, pero ahora, ¿qué pasa en esta Suponiendo, figura? profe, Mándeme. eso sería suponiendo que no estuviera esa barda que mantiene la inclinación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una barda con esa inclinación? ¿Qué sucede ahí ahora? Está ejerciendo una presión sobre la barda, ¿no? Efectivamente. O sea, sobre la esfera, ¿no? Está Sí, generando una fuerza. Que de cierta manera, si se fijan, este peso, pues obvio va a tener que continuar aquí el peso. Ese no va a cambiar. Que incluso aquí lo puede indicar, así me quedaría, ¿no? Esto, a final de cuentas, es el peso, que es igual a una masa por una gravedad. Aquí está. Pero, ¿qué sucede con esa tensión? Esto. ¿Hacia dónde jala? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba, ¿no, profe? De En este arriba. caso, va hacia arriba, hacia esto. Aquí. De esta forma. Ahí está. Igual tengo mi referencia aquí. Aquí tengo Y y aquí tengo X. ¿Qué más? Ya encontramos lo parecido a esto, pero ¿qué sucede ahora con esa barda? ¿Qué está haciendo esa barda ahí? ¿Qué está haciendo esa barda ahí? Sobre esa esfera. ¿También estaría aplicando como una fuerza hacia la izquierda, por así decirlo? Una fuerza hacia la izquierda, correcto. ¿Qué más? Si yo quito la barda, la esfera se va a quedar como este caso. Entonces, por consecuencia, la barda está ejerciendo una fuerza sobre la esfera porque la está haciendo que se mueva con respecto a la horizontal de este plano, con respecto a este plano que es, aquí es X y aquí es Y. Está haciendo que se desplace 75 grados con respecto a la horizontal en este caso. Entonces, esta fuerza que está aquí, esta barda, está ejerciendo una fuerza ¿sobre quién? Sobre la esfera. En este caso, yo lo voy a trazar así. Aquí está. Sería algo así. Y si yo la deslizo y la uno en este punto de referencia, me va a quedar así. Aquí está. Ahí está. Y ya está en equilibrio, ¿no? Pero ¿qué ángulo está formando ahora? Porque sé que este ángulo vale, sí está en equilibrio, pero ahora este ángulo, ¿a qué equivale? Aquí sale con un ángulo, ¿no? Con este. Que ese ángulo va a ser este que está aquí. ¿Sí? Aunque bueno, no está prácticamente tan derecha que digamos, ¿verdad? Pero esa es la idea. ¿Qué ángulo forma ahí? Si este ángulo interno forma 55 grados, y aquí se está formando una figura geométrica, ¿no? Se está formando un triángulo. Entonces, este ángulo está aquí, aquí tengo otro ángulo y aquí tengo otro ángulo. Este vale 55 grados. ¿Cuánto vale este ángulo y cuánto vale este otro? ¿Los ángulos internos valen cuánto? 180 de un triángulo. Así es. Entonces, si ese es un ángulo recto, vale 90. ¿Cuánto vale este? 35. Entonces son 35 grados. Ese ángulo es igual a este. Y vale 35. Y este ángulo es el mismo que este ángulo que está aquí. Por ángulos alternos internos, este ángulo vale 75. ¿Ok? ¿Qué les pareció?
¿Qué les pareció esto, ingenieros? ¿Cuál ángulo vale 75, profe? Había dicho, perdón. Ok, este ángulo que está aquí, este que está aquí arriba, que estoy marcando ahorita, este. Ah, estaba haciendo lo de ángulos internos y externos, ¿no? Exactamente. Vale, Ok, ok. si esto lo resolvemos ya de una manera un poquito más clara, ya sin tanto dibujo, ya algo más concreto y más, pues sí, sin menos imágenes. Entonces, este centro, este punto que está aquí, lo voy a trazar en esta referencia. Entonces tengo aquí mi plano en X y mi plano en Y. Si observan, entonces hay una tensión que tira hacia arriba, que es esta, que vale un ángulo de 75 grados. Y luego viene otra tensión, otra que es esta, que vale con respecto a este ángulo 35 grados. Y luego viene otra fuerza que va hacia abajo, en este caso es W igual a una masa por un metro. Ese es mi diagrama de cuerpo libre de esa esfera, en pocas palabras. Y hay que hay que identificar si está en equilibrio o no. Sacar sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. ¿Vale? Entonces hay que proyectar este vector sobre el plano horizontal y plano vertical. Aquí le voy a llamar que sea F. Entonces me queda F en X, me queda F en Y. Y luego esta otra, igual. Voy a tener una componente. En este caso le voy a llamar que sea Q. Entonces Q de X y otra componente aquí que sea Q de Y. Igual aquí puedo trazar esta misma aquí y esta misma acá. Y ya. Saco su sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y su sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ok? Y entonces aquí como dato les puedo decir que el cilindro tiene un peso igual a 500. El cilindro tiene un peso homogéneo de 500 newtons. Entonces allí encuentren sus incógnitas. Encuentren la fuerza F, la magnitud de la fuerza F y la magnitud de la fuerza Q. ¿Sale? Resuelvan este ejercicio. Entonces quiero que encuentren lo que vale Q y lo que vale F. ¿Sale? Para que lo hagan de tarea. Bueno, este ejercicio ya está resuelto. Ya está resuelto. Si lo quieren encontrar en este material, y les comparto el material. El libro debe estar en electrónico también. Se llama Estática. Ahorita les escribo el título de los autores, por si quieren darse un clavadito en ese material. Sí, adelante, ¿alguien desea hacer un comentario? Le preguntaba si no era el libro que había subido el grupo que tenemos de Psychology, o fue otro. No, es otro libro. Aquí este libro se llama Estática. Se llama Estática, bueno, al principio es Ingeniería Mecánica. Estática, así se llama. Y los autores son, en este caso, William F. Riley, y el otro autor, y Leroy D. Sturges. Así. La editorial Reverte, Sociedad Anónima, S. ¿Profe, esa es la versión más reciente o No, se cambió la portada? Y es una versión viejita. Pero igual, si existe una versión más nueva, pues no hay ningún problema. Esta debe ser, déjenme ver si viene aquí. ¿De qué año es esta versión?
La versión es de 1990, no, 2004. Reimpresión del 2004. 2004. Y por si encuentran una más actual, pues igual, no hay ningún problema, ¿no? Ahí no hacen favor de compartir. Sí, profe. Gracias. No, de nada, ustedes, ahí es de donde saqué ahorita estos ejercicios. Esos ejercicios que estamos resolviendo los saqué de ese material. Para que ahí, si gustan, puedan revisarlo, leerlo. Hay mucho material, muchísimo material de este tema. Entonces, pues bueno, no estoy así como que con una bibliografía, no, hay muchísimos y me gusta utilizar varios, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, algún otro comentario, ingenieros, antes de retirarnos? No, profe, todo Bueno, bien. ok, entonces en el transcurso de estos días les voy a subir algunos ejercicios para que ustedes, por favor, los vayan realizando, ¿no? Y Sí, eso, pues profe. bueno, les va a servir como parte de sus evidencias para este parcial. ¿Vale? Profesor, Vale. Bueno, ok, pero ¿me comentabas, Juan Fernando? ¿O Juan? Sí, Juan Fernando, ¿me comentabas algo? ¿O quién es? Juan Ángel, ¿me comentabas algo, perdón? Juan Ángel Ramírez. No, profe, que sí está bien los Ah. ejercicios para practicar. Ok, perfecto. Igual pueden ver videos, hay muchísimos tutoriales y todo ello, ¿no? Pero en el transcurso del sábado, yo les hago llegar algunos ejercicios para que empiecen ustedes a practicar. Bueno, entonces no me queda otra más que despedirme, agradecerles. Ah, no he tomado imagen. Déjenme tomar la imagen a esta figura para que ustedes igual la tengan ahí en su portafolio. Permítanme. Ah, miren, ya creo que alguien... Aquí está la imagen. Listo, ya les mandé la imagen ahí al grupo de WhatsApp. ¿Alguien subió algo que es? Ah, subió el título del libro. Ok, perfecto, también es. También esa es otra opción. Y ahí están los datos. También del libro. Joaquín, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a concluir la sesión del día de hoy y bueno, pues agradecerles mucho. Que tengan un muy bonito día y pues bueno, estamos en contacto. ¿Ok, ingenieros? Gracias. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Gracias, profe. profe. A ustedes. Bonito fin de semana. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Que descanse. Gracias, nos Todos. vemos. Hasta luego. Cuídense mucho, María Magdalena, y bueno, a todos, hay muchos que no conozco, Nayeli, Karen, Graciela, Ernesto, Ángel, Eric, Zaira, María Alessandra, Regina, bueno, Alan, cuídense Adiós, mucho, todos, por profe. favor, estamos, Buenas noches, descanse. que les vayan Sí, también buen ustedes, por semana. favor, cuídense mucho, se portan mal, me Gracias. invitan. Ahí le echamos una Invitan. llamadilla. Ahora pues, ahí estamos, cuídense, Dale, bye. adiós, profe. Cuídate mucho, Titi, también bye. Bye, saludos. Profe, ahorita me salí porque se fue la luz en mi calle. Y Está bien, así, no te preocupes. Nada No. más checa el video. Voy a subir el video ahorita terminando la clase. Subo el video para que ahí lo puedas ver todo lo que hicimos. sí, fue nada más como 5 o 10 minutos porque mi Ah. computadora no se conectaba al internet. Perfecto. Ok, bueno. Sale, Gracias, pues profe. estamos en contacto. No, a ti, Ramón, cuídate. Nos vemos. Bye. Nos vemos, profe, bye. A ti, bye.